Dios bendito que estás en el cielo, gracias por tu gran misericordia, gracias por toda la bondad que tienes para con nosotros, de permitirnos un día más de vida y poder ver tu hermosa creación. Gracias por la lluvia de hoy, gracias porque sabemos que todo está bajo tu control, Padre, igual todos los sucesos que están pasando en el planeta, sabemos que tú lo tienes bajo tu control. Dale sabiduría a nuestro presidente, a todos los gobernantes y a nosotros también danos sabiduría para obedecer a nuestras autoridades y ser buenos ciudadanos. Ayuda a Mario, dale sabiduría para la clase de hoy y que lo que aprendamos podamos aplicarlo a nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén. Gracias, hija mía, te vas a ir al cielo. Ya sé. Bien, eso seguro. Excelente, continuamos con Segunda de Corintios, que ha estado buena, interesante lo que hemos visto en estos pocos versículos de la la cuarta carta de Pablo hasta esta iglesia, a los de Corinto. Mencionamos las veces anteriores la importancia que tiene pensar en el sufrimiento por todo lo que Pablo va a decir, en especial sobre la consolación en los primeros versículos del capítulo 1. Esta parte de consolación de la cual habla Pablo aquí es quizá la más grande de consolación que haya en un solo pasaje en toda la Biblia. Por eso es bien importante que la entendamos, porque Pablo pues se encontraba en medio de sufrimiento. Quizá no había otra iglesia que le hubiera causado tantas lágrimas a Pablo como la iglesia de Corinto. Recordemos que Pablo estuvo aquí en esta iglesia 18 meses, año y medio, perdón, más o menos ministrando, y aún así los corintios tenían un montón de cosas todavía que corregir porque traían arrastrando un montón de pecados, ideas y cosas que malentendían de la Biblia. Entonces Pablo tiene que escribirles de manera severa, pero Pablo lo hace con un corazón triste. Mencionábamos la vez anterior que pues a veces el sufrimiento es necesario para que podamos ver la misericordia de Dios. Les puse esta imagen aquí para que recordemos algo. Si la ovejita no se hubiera perdido, pues no se hubiera salido el pastor del redil para buscar a la oveja y poder encontrarla. Digo, la oveja como tal no se da cuenta de si el pastor tuvo que ir en una montaña, en un valle, pasar agua, pasar tierra, pasar penumbra, pasar por lobos, no sabemos. El caso es que pues encuentra a la ovejita y listo. Pero nosotros sí nos podemos dar cuenta de todo el sacrificio que hizo Jesús por nosotros para poder darnos una salvación y después darnos el consuelo. Si no tuviéramos el sufrimiento, pues no nos podríamos dar cuenta de este consuelo tan grande que Dios nos da y que nos ofrece en las Escrituras. Mencionábamos la vez anterior en 1 Corintios ya capítulo 1, que Pablo les escribe: yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, es decir, él fue escogido por Dios para eso. Hace la distinción con respecto a Timoteo, no lo llama apóstol, nada más dice es nuestro hermano Timoteo, no está diciendo mi grado de apóstol se lo voy a heredar a Timoteo, jamás eso ocurre en las Escrituras. Y pues bueno, Pablo les desea gracia y paz a esta iglesia. La vez anterior nos quedamos aquí, estudiamos el versículo 3, en la cual hablamos de que en medio del sufrimiento Pablo podía decir una cosa que parece inaudita, que parece extrema, porque cuando a nosotros nos pasa, quizá vamos a decir todo lo contrario. Pablo en su sufrimiento pudo decirles, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos que la palabra bendito es esta palabra, que de ahí deriva nuestro vocablo elogio. Elogiar es hablar bien de alguien, que aquí en la Nueva Traducción Viviente se dice toda la alabanza o bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de nuestros problemas, en medio de nuestras tribulaciones, es nuestro Dios de consolación, como lo vamos a ver el día de hoy en los versículos. La vez pasada hablamos de que Pablo, los textos que tomó de misericordia y de consolación aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Pablo hacía referencia a estos textos, por lo cual nosotros podemos ver que es un Dios de misericordia que siempre en la Biblia se ha revelado así, como un Dios de misericordia y de consolación, pero ahora se estaba volviendo parte de la vida de Pablo. Pablo lo estaba experimentando en carne y hueso y les podía escribir de corazón a ellos diciéndoles que es un Padre misericordioso y es un Dios de consuelo, pero en vez de maldecir a Dios como nosotros pensaríamos, él está diciendo, bendito sea, gracias a Dios, él es digno de toda alabanza, aún en medio de nuestro sufrimiento. Y el día de hoy, que ya empezamos a avanzar en los versículos 4, 5, 6 y 7, que es lo que vamos a tocar hoy, vamos a ver diferentes facetas del consuelo de Dios. Uno, pues es la promesa que nosotros tenemos en la Biblia. Otro, vamos a ver los parámetros. Otro, vamos a ver la persona que es quien nos consuela. Y diferentes cosas que vamos a estar estudiando sobre el consuelo. ¿Cómo Dios nos da este consuelo? Pues bueno, ya vimos en las clases anteriores
8 razones por las cuales los cristianos sufrimos aflicción, sufrimos tribulación, sufrimos tristeza, diferentes razones por las que Dios nos manda el sufrimiento. Entonces, estas 8 razones significan que el cristiano va a tener sufrimiento, pero para que nosotros podamos salir adelante en este sufrimiento, nosotros tenemos que recordar que en la Biblia hay diferentes promesas de que Dios va a estar con nosotros en la tribulación. Ahora, la palabra que se ocupa aquí para tribulación o dificultades significa literalmente ser apretado. Como nosotros apretamos un limón, como apretamos una naranja, como apretamos algo, eso es como Pablo estaba describiendo la tribulación o las dificultades, que la Nueva Traducción Viviente pone como dificultades. En la primera parte del versículo 4 se nos dice esto: Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Recordemos un poquito el versículo 3. Ese no lo podemos sacar de nuestra cabeza porque nos está diciendo Pablo: sí, en medio de mi sufrimiento puedo bendecir a Dios, puedo decir que Dios merece ser elogiado. A Dios le podemos dar un elogio, solamente podemos hablar de Él a pesar de que estemos sufriendo. ¿Por qué? Porque se nos da la promesa de que Dios va a estar con nosotros en medio del sufrimiento. Y el versículo 4 nos dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Cuando estamos yendo por dificultades, pareciera que Dios está lejos, pareciera que Dios está distante, pareciera que es un Dios maldito, un Dios enojado, un Dios que nada más nos quiere hacer daño, un Dios que no nos ama. Y eso es lo que siempre nos viene a la cabeza cuando estamos sufriendo. Pero les puse esta imagen porque tenemos que recordar que es un Dios que, digo, no literalmente nos abraza, pero lo que yo les quería comunicar es que Él está con nosotros en nuestras dificultades. Y Pablo no solamente les dice en algunas dificultades, en la mayoría, sino les está diciendo en todas nuestras dificultades, Dios está con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Por otros pasajes, como les comento. Aquí hay un versículo de ejemplo que es tomado del Antiguo Testamento, por eso aparece entre comillas, y el autor de Hebreos está diciendo, esta cita, dice: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Me gustó mucho cómo lo puso la Nueva Traducción Viviente, porque en otras versiones dice: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. En nuestras mentes, dejar y abandonar es prácticamente lo mismo. Cuando uno busca esto en internet, encuentra un carro que se está yendo ahí a la distancia y que atrás dejó a su perro. Entonces, aquí se quedó el perro. Mejor lo pongo aquí en letras porque me sale muy feo el dibujo. Un perro lo abandonan, lo dejan ahí en el camino y el carro se va en otro lado. Podemos decir lo deja o lo abandona. Pero esta palabra me gustó mucho como la puso la Nueva Traducción Viviente, porque es no te fallaré. Es decir, uno, tenemos la promesa de que Dios está con nosotros porque no nos abandonará, pero no es una compañía que nos sirva para nada. Es decir, ay, sí, Jesús, qué bueno que estás, pero la verdad es que no me ayudas. Este versículo nos dice: nunca te fallaré. Yo voy a estar ahí en medio de tus dificultades, pero cuando yo esté, yo voy a ser efectivo, voy a ser eficaz, voy a funcionar, voy a trabajar bien, te voy a ayudar. Y nos dice aquí: nunca te fallaré. Esa es la promesa que tenemos en medio del sufrimiento. Cuando nosotros tengamos los ojos tapados, los ojos cegados, parece que tengamos una venda aquí porque estamos sufriendo, porque así es como pasa. Yo creo que todos ustedes han experimentado eso. Vamos a pensar que Dios nos ha abandonado, se nos quita el sueño, no podemos dormir bien, estamos afligidos, tenemos la cara de depresión, pero sabemos por lo que nos dicen las Escrituras la promesa de Dios: nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Eso es como Jesús se refiere a nosotros. Noten lo que dice Pablo aquí en 2 Corintios 4:7, un poquito más avanzado en la carta que estamos estudiando. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Pablo se está comparando aquí con unas vasijas de barro, unos instrumentos que se podían romper fácilmente, pero Pablo les está diciendo: algo tenemos en nuestro corazón que no solamente está ahí, sino que brilla. Esta luz que brilla en nuestro corazón parece que está dentro de unas vasijas de barro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Pablo está diciendo: nosotros solamente somos unos instrumentos despreciables, porque ni siquiera se pone como una vasija de oro, sino está diciendo una vasija de tierra ahí cocida. Por todos lados nos presionan las dificultades, decía Pablo, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Nuevamente está Pablo tomando esta idea que ya acabamos de mencionar en Hebreos. Dice Pablo: somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Pablo está yendo más allá y les está diciendo: sí, nos llegamos a caer por toda la aflicción, pero no estamos destrozados ni caídos en desesperación para siempre. Dice: es cierto, vivimos en constante peligro de muerte, Pablo dice, porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. En medio de todas las dificultades podemos recordar este pasaje. Cuando lleguemos primero, Dios, si nos permite, a 2 Corintios capítulo 4, vamos a tocar un
poquito más en detalle este pasaje. Pero mientras tanto, podemos ver que aunque sí había sufrimiento en la vida de Pablo, Pablo les estaba diciendo, no estoy totalmente derrotado, estoy caído, pero no estoy derrotado, no me han aplastado estos sufrimientos, voy a mantenerme firme en Dios. ¿Por qué? Porque así participo tanto de la muerte de Jesús como de su resurrección. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. La segunda parte de Segunda de Corintios lo que nos está diciendo es lo siguiente, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ya les mencioné que la palabra tribulación o aflicción o dificultades, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, es algo en lo cual se habla sobre aplastar, sobre exprimir, sobre apachurrar, flipseia, algo así dice la palabra en griego, y entonces, Pablo está diciendo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, todas nuestras dificultades, sabemos que Dios va a estar con nosotros. Pero, ¿cuál es el objetivo o el propósito de que Dios nos permita sufrir? Como ya lo vimos en la introducción tan larga que nos echamos de 3 clases, dijimos que uno de los parámetros que Dios manda o uno de los propósitos que Dios tiene es que nosotros en esta aflicción recibamos la consolación, que aquí está puesto en esta palabra, que les va a resultar muy familiar a ustedes como cristianos. Dice paracalón, que viene de la palabra paracaleo, que significa para al lado de, calón o caleo, llamar. Entonces es alguien que es llamado a tu lado. Tú estás sufriendo, estás triste, pero nos dice la Biblia, Dios está a tu lado. Es como lo menciona Juan en el capítulo 14 de su evangelio, cuando Jesús está hablando, yo les enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, les está diciendo, yo les enviaré el Espíritu Santo para que esté al lado de ustedes, para que abogue, para que los cuide, para que esté junto con ustedes. De esa misma raíz aparece esta palabra, el consuelo que Dios nos da. Entonces nos está diciendo en todas las tribulaciones, que Dios va a estar con nosotros, va a estar a nuestro lado, va a estar abogando, va a estar suplicando, va a estar paracaleo al lado de nosotros. Pero el objetivo que Dios tiene es esto, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Nosotros nos ponemos tristes por estar sufriendo, Dios viene o Dios está a nuestro lado, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, pero nos va a dar el consuelo que necesitamos. ¿Para qué? Para que después ese consuelo nosotros podamos transmitirlo a otra persona que está sufriendo, que Dios le permite transmitirle a una tercera persona que va a estar sufriendo. De tal forma que el objetivo de que los cristianos suframos, como ya lo vimos en la introducción, es que nosotros podamos consolar a aquellos que están en cualquier tribulación, sea del tipo que sea. ¿Pero qué les vamos a dar? ¿Nuestras propias ideas, nuestra propia experiencia? No. Pablo nos dice que esa misma consolación es como un regalo. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La consolación que Dios nos da para ser consolados, nosotros lo vamos a transmitir como un regalo a otras personas. Y eso es el propósito de que nosotros suframos. Bueno, uno de los propósitos, como ya les mencionaba. El propósito es que nosotros podamos transmitir esa misma consolación a otras personas que van a pasar por situaciones similares a las nuestras. Pablo nos dice aquí en 2 de Corintios, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Lo mismo que vemos en el versículo 4, pero en otra versión. Continúa el texto y dice, versículo 5, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Pablo está diciendo aquí los parámetros que le van a llevar a Dios a consolarnos. Nos está diciendo, ¿tú piensas que tu sufrimiento está grande? Pues mi consuelo va a ser superior a eso. Tú piensas ahora que tu sufrimiento está así, pues sabes que mi consuelo va a ser todavía mayor. Ese es el parámetro que Dios nos va a dar, porque nos dice, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, aun cuando ya sentimos que las dificultades nos están aplastando, nos sentimos ya en el suelo totalmente derrotados, ya tenemos incluso aquí los ojos en forma de X, tenemos la lengua de fuera, sentimos que ya no damos una, sentimos que el sufrimiento, las dificultades o tribulaciones o problemas o lo que sea, nos están aplastando y nos están dejando así delgados como una hoja de papel. Bueno, nos está diciendo Dios, nosotros estamos siendo abrumados por las dificultades. ¿Qué nos dice esto, Pablo? Es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Pablo les está diciendo, cuando esta misma roca que ya me aplastó a mí, los aplaste a ustedes o los esté haciendo presión, ustedes van a poder soportar esta misma presión
dificultades, tribulación o problemas o como les quieran decir. ¿Por qué? Porque ya saben que nosotros pasamos por esa prueba, los consolamos y ahora ustedes van a poder aguantar el peso de esta piedra o de esta dificultad o lo que sea. ¿Qué les dice Pablo? ¿Pablo tiene alguna duda de que esto va a ocurrir o no? Miren lo que les dice. Tenemos en plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Pablo les estaba diciendo algunas cosas a los corintios. Les está diciendo, nosotros ya sufrimos, nosotros ya sufrimos. ¿Qué es lo que les va a pasar a ustedes? Van a sufrir, eso ténganlo por seguro. Y vamos a mencionar ahorita unos versículos del que nos habla de que todos los cristianos tenemos que sufrir en algún momento. Pero ¿qué les da como consuelo esto? Que nosotros ya pasamos por esto y la libramos, ahora ustedes van a pasar por esto seguramente y lo van a librar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que damos el consuelo. Dios nos dio ese consuelo y nosotros simplemente se lo transmitimos a ustedes. Es como yo les mencionaba en algún momento, un mesero. El mesero no prepara la comida, el mesero solamente lleva lo que ya el chef hizo y que preparó para el comensal. Así nosotros podemos ser como un canal, una vía por la cual Dios nos utiliza para ayudar a aquellas personas que están en sufrimiento. Noten qué pasó en la vida de Pedro. No sé si se acuerdan ustedes cuando Pedro negó a Jesús. Jesús le dijo, Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Eso lo vemos en Lucas. Pedro al final pues fue zarandeado, sufrió la prueba, no la pasó porque él dijo, yo no conozco a Jesús y hasta dijo maldiciones y no quería que lo vieran, después se arrepiente y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, después de que te hayas arrepentido, es decir, vas a caer, vas a pecar, porque no vas a aguantar la prueba, regresas arrepentido y consuelas a tus hermanos, fortalécelos, estate con ellos, porque Jesús sabe que no siempre vamos a pasar la prueba. Jesús sabe que a veces el sufrimiento, la prueba, nos va a hacer dudar de nuestro Dios, nos va a hacer tambalearnos y decir, ay, ¿para qué somos fieles si la verdad la vida cristiana es mucho más difícil? Me hubiera ido mejor no ser cristiano. Es lo que a veces pensamos. Segunda de Timoteo 3:12 nos dice Pablo algo. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No está diciendo aquí Pablo que algunos, o que solamente en sus tiempos, o que solamente cuando vieron un gobernador loco como Nerón o como Calígula. Pablo les está diciendo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos los que quieren obedecer, todos los que se quieren mantener fieles, todos los que se quieren mantener puros, todos los que quieren obedecer a Cristo Jesús, padecerán persecución en algún momento. Y esto básicamente es como una promesa. Pablo nos está diciendo, todos nosotros vamos a sufrir. Pero noten esto, los parámetros del sufrimiento son como les decía en el versículo 5, pues cuanto más sufrimos por Cristo, ahora noten estas palabras aquí, por Cristo, como menciona Pablo aquí, en Cristo Jesús. Cuando tú quieres ser fiel, cuando quieres obedecer, cuando quieres mantenerte puro y sufres, bueno, vas a padecer persecución, pero cuanto más sufres por Cristo, más Dios te colmará de su consuelo por medio, nuevamente, de Cristo. Noten cómo Pablo aquí menciona Cristo y Cristo porque es bien importante que lo recordemos. Una cosa es sufrir cuando tú quieres ser fiel, cuando quieres ser obediente, cuando te quieres mantener puro, cuando quieres ser respetuoso, cuando quieres ser responsable, cuando quieres predicar la palabra de Dios y viene el sufrimiento. A otra cosa que es totalmente diferente, el sufrimiento cuando viene por pecado. Dice, Señor, pero ¿por qué me está dando, no sé, por qué sufro herpes? Bueno, pues porque te metiste con alguien que no debías, que no era tu esposa, te contagió de una enfermedad y pues ahora vas a sufrir, pero no porque estés siendo obediente, sino porque andabas de precipitoso, de cicalíptico, gas nápiro y te cachaste una enfermedad. Eso es un sufrimiento diferente. El sufrimiento del que habla aquí Pablo es cuando tú quieres obedecer, cuando quieres mantenerte así como les acabo de mencionar en este recuadro y cuando eso ocurre, viene el sufrimiento, pero también sobre eso viene más abundantemente. Pablo les dice, este sufrimiento va a ser cubierto por el consuelo que Dios nos va a dar a través de quién les dice, a través de Cristo Jesús. Eso me hace pues formular algunas preguntas. Ustedes pueden decir, híjole, la verdad es que pues he pensado que no vale la pena seguir siendo fiel. La verdad es que he pensado, ¿para qué seguir siendo cristiano si a los no cristianos les va mejor? Noten lo que dice Pedro aquí en su carta. Pedro les dice, queridos amigos, no se sorprenden de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho. Esto ya lo habíamos visto en Santiago. Alégrense cuando sea sometida a prueba su fe, porque va a producir paciencia. Pero dice Santiago,
tenga la paciencia su obra completa. Pedro les está diciendo aquí, perdón, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado en todo el mundo. El apóstol les está diciendo aquí, noten ustedes lo que les va a venir más adelante. Este sufrimiento sí los hace partícipes de lo que Cristo ya padeció, pero vean lo que significa más adelante en sus vidas. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Cuando los cristianos están sufriendo de una manera por ser obedientes, porque están buscando agradar a Cristo, es un sufrimiento, como les repito, diferente a cuando matan, o cuando roban, o cuando causan problemas, o cuando andan de metiches, chismosos, huelemoles en asuntos ajenos. En algunos casos, pues hay consecuencias, digo, si matas, sí vas a sufrir en la cárcel, pero pues tú te lo buscaste, no era por andar obedeciendo a Cristo, o cuando andabas de ratero, o cuando andabas causando problemas de metiche y chismoso. Pablo mencionó lo mismo en este pasaje que ya repetimos, en 2 Corintios 4. Acuérdense, Pablo les estaba diciendo, nosotros estamos presionados por las dificultades, pero no nos aplastan por completo. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios, derribados, pero no destruidos. Mediante este sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Cristo Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Este pasaje ya lo habíamos leído antes, pero me lleva a algunas preguntas. En medio de nuestro sufrimiento, porque pues ya dijimos que va a ser algo que vamos a pasar si quieres obedecer a Jesús. Estás sufriendo, tal vez te encuentres sufriendo o vayas a sufrir, pero pues el objetivo es que si sufres en algún momento en el futuro, tú estés listo para ese sufrimiento. Es cuando vas a tener un examen, tú no estudias durante el examen, tú estudiaste antes de tu examen para poder pasarlo y tener 10 en tu examen. Lo mismo es esto. Aquí les están diciendo el apóstol, tanto Pedro como Pablo, van a sufrir. Todos los que quieren obedecer a Dios van a sufrir en algún momento. ¿Tú cómo vas a tomar ese sufrimiento? A mí, ¿qué me ha pasado recientemente? Cuando estoy en sufrimiento, cuando paso noches de insomnio, cuando paso por corajes, sí me pregunto, ay, ¿de verdad vale la pena seguir a Dios? ¿Para qué sigo a Dios? Mejor tomo la justicia en mis manos y ya. Pero Pablo nos dice, oye, este Dios que te está mandando el sufrimiento o que lo está permitiendo en tu vida es un Dios bendito. Bendito, ya dijimos que merece alabanza, que merece ser elogiado. Solamente puedes decir cosas buenas de él. Bueno, otra es, estás sufriendo, ya estás pasando por el sufrimiento. ¿Por qué lo estás pasando? Tal vez nos deberíamos preguntar, híjole, quizá estoy sufriendo por tonto, porque cometí un pecado, por precipitoso, por alborotativo, por alterativo, no sé, un montón de cosas que puedes decir. Por eso estar sufriendo y por lo tanto debas buscar como Pedro arrepentimiento, de decir, Señor, ¿sabes qué? La regué, me equivoqué, de verdad, lo hice hasta con mano alzada contra ti, pero perdóname, por favor. Eso puede ser que el sufrimiento termine. No estoy diciendo que vaya a ser seguro, ¿no? Porque hay consecuencias que no se quitan aún con el perdón de Dios. Y la otra cuestión que nosotros podemos pensar es, ok, cuando me venga el sufrimiento, ¿qué me viene a la mente? ¿Me viene a la mente la vida, la gloria, la paz que voy a tener en el futuro? ¿Sí o no? ¿O nada más me estoy enfrascando en este pequeño momento de sufrimiento? La verdad es que a veces pensamos que este sufrimiento es pues algo que va a terminar con nosotros, como decía Pablo, sí, estamos ya caídos, estamos aplastados, pero no totalmente pulverizados como uno pensaría. Sí, vas a sufrir, te va a doler, vas a derramar lágrimas, pero en el futuro, como dicen los apóstoles, tú puedes pensar en compartir la vida de Cristo Jesús. Les dejo estas preguntas, estos signos de interrogación, perdón, porque ustedes pueden sacar más preguntas. Si ustedes están pasando por sufrimiento, pues tal vez se puedan eh, poner a pensar, ¿qué me querrá Dios enseñar con esto? Hay un libro que me recomendó una prima mía, se llama Saldrás de esta. Saldrás de esta. Dice que está muy bueno ese libro. Ella lo leyó porque mi tío se lo prestó a alguien de su familia y cuando esa persona de la familia le dijo, oye, ¿se lo puedes devolver? Ella dice que se lo agandalló, lo leyó y le gustó mucho. Se enfoca en la vida de José. En la vida de José, que sí, todo parecía estar sombrío, que sus hermanos lo vendieron, que terminó en Egipto como esclavo, luego terminó en la cárcel y al final salió de esas
esas situaciones difíciles, pues nosotros podemos estar seguros que en medio del sufrimiento podemos irnos con esta frase: saldrás de esta, saldrás, no sabemos cuándo, sabemos cómo, pero vas a salir porque Dios lo ha prometido. Dios te dice: no te fallaré, no te abandonaré, como lo vimos en Hebreos. Con eso los dejo, chicos y chicas. No sé si haya alguna duda. ¿No? No, padre, todo bien. Muy bien, pues aprovecho también que está la profesora Janet Alvarado Sánchez para ver si nos puede despedir en oración, por favor, profesora. Va que va. Vamos a orar. Gracias Dios por este día, gracias por la clase y ayúdanos a estar confiados en ti y a depender que pese a las situaciones tú vas con nosotros. Separa con todos los jóvenes y ayúdales a cada día ser más como Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén.